Buenos días a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado de función administrativa en materia electoral en las entidades federativas, es decir, realmente qué es lo que hacen los institutos estatales electorales en las entidades federativas y también su relación con las demás autoridades electorales. Yo soy Darío Mora Jurado, también soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y conmigo vamos a ver las sesiones de el Instituto Nacional Electoral como una autoridad también relacionada con la función administrativa que realizan las autoridades electorales en materia electoral. Y bueno, vamos a ver sobre todo pues cuáles son las atribuciones el día de hoy y mañana. Vamos a ver cuáles son las atribuciones del INE, sobre todo sus facultades de atracción, delegación y asunción. Recuerden que pueden participar en cualquier momento. Simplemente abren su micrófono o ponen por ahí una manita en la pantalla y con todo gusto escuchamos sus participaciones. Ojalá el día de hoy y mañana pues les sean de utilidad estas sesiones, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional les puedan servir estas sesiones. Bueno, hablar del Instituto Nacional Electoral es hablar de una institución que tiene pues ya desde su creación original en 1990. Recuerden que antes de 1990, en realidad no teníamos autoridades autónomas e independientes que revisaran las elecciones y que calificaran las elecciones. Acuérdense todavía, en 1988, pues quien organizaba las elecciones era directamente el Ejecutivo Federal a nivel de elecciones federales, es decir, la propia Secretaría de Gobernación era quien organizaba las elecciones antes de 1990. Todavía el problema electoral que hubo en 1988, pues era en parte porque era organizado por el Ejecutivo Federal las elecciones de diputaciones, de senadurías y de la presidencia de la República, y quien calificaba las elecciones durante muchos años en nuestro país era el Congreso de la Unión. El Senado de la República calificaba las elecciones de senadoras y senadores y la Cámara de Diputadas y Diputados calificaba las elecciones de la propia Cámara de Diputaciones como también la elección presidencial. Entonces, en realidad, empezamos a analizar este tema desde partir de la base que no teníamos autoridades independientes. Era lo que se llamaba la autocalificación política, porque las propias cámaras decidían quién ganaba una elección, otorgaban las competencias de mayoría y validez, y en su caso calificaban todas y cada una de las elecciones. Entonces podemos decir que partimos en realidad de cero, porque no teníamos autoridades que exigían a nuestro país independientes, ¿no? Con presupuesto y patrimonio propios, que organizaran las elecciones, y también necesitábamos autoridades muy importantes que calificaran y revisaran que todos los procesos electorales pues cumplían sobre todo con los principios que marca la Constitución y con algunos temas también relacionados con los tratados internacionales. Y les digo, no estoy hablando de hace 100 años, estoy hablando solamente de hace 30 años, cuando pues todavía el secretario de Gobernación y la Comisión Electoral Federal eran quienes organizaban las elecciones. Lo mismo sucedía en el nivel de las entidades federativas. ¿Quién organizaba las elecciones en las entidades federativas? Pues el ejecutivo local. El gobernador del estado en esos tiempos era quien organizaba la elección, y también pues quien calificaba las elecciones de ayuntamientos, de diputaciones locales y de una gobernatura, pues el propio Congreso del Estado. Entonces eran calificaciones políticas. Con negociaciones políticas se resolvían todos los cuestionamientos en materia electoral. Pero bueno, acuérdense, algunos recordarán la elección presidencial de 1988, donde algunos decían que se cayó el sistema, unos decían que se cayó porque no habló, otros decían que se cayó porque pues de repente no se tenían directamente los resultados vía electrónica. Sin embargo, ahí el gobierno se defendió y señaló que
pues si bien no tenían los resultados vía electrónica o no llegaban los resultados, etcétera, lo que haya sucedido, pues sí tenían las boletas de la elección presidencial en todos y cada uno de los 300 distritos electorales del país, que ahí estaban las boletas y que se podía contar el resultado. Pero bueno, fue muy cuestionado, luego hubo diversas discusiones en el Congreso de la Unión sobre esa elección presidencial. Hubo debates ahí de las diputadas y los diputados, de las senadoras y los senadores, revisando el tema electoral y fue cuando entonces se decidió en 1990 reformar la Constitución. Y a partir de 90, exactamente, pues ya estamos llegando a los 32 años, 31 infracción, por ahí de octubre, noviembre del 90, se tuvo una reforma constitucional muy importante desde mi punto de vista, de las más importantes en materia electoral, porque nacen dos autoridades esenciales en nuestro país. Nace el Instituto Federal Electoral en 1990, que hay que decirlo, el IFE inició con consejeros y consejeras que se nombraron. Sin embargo, quien presidía el Consejo General del IFE en un principio, todavía el secretario de Gobernación. Pero bueno, ya íbamos avanzando. Nace el IFE y también nace por primera vez una autoridad jurisdiccional, no administrativa, sino jurisdiccional en materia electoral, que fue el Tribunal Federal Electoral. Fueron los primeros pasos, pero muy importantes en nuestro país al crear estas dos instituciones. Y fueron pasos tan importantes que actualmente todavía tenemos obviamente a estas dos instituciones, la administrativa y la jurisdiccional, obviamente ya con mucho mayores atribuciones, inclusive su nombre ya cambió, ya no es IFE, ahora es Instituto Nacional Electoral, que lo vamos a explicar muy bien, y tampoco ya no es TRIFE, ya no es Tribunal Federal Electoral, ahora es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son dos autoridades con mucho mayores atribuciones que las que se tenían en 1990. No tiene nada que ver el INE con el IFE de 1990 y no tiene nada que ver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el Tribunal Federal Electoral de 1990, pero ahí estaba ya listas las bases para iniciar un diseño electoral muy distinto en nuestro país con el Instituto Federal Electoral y con el Tribunal Electoral, en ese tiempo Tribunal Federal. Así nacen, bueno, estas dos instituciones y bueno, se dice que el IFE pues sería la autoridad que iba a organizar todas las elecciones y el Tribunal Federal Electoral pues tuvo dos etapas muy importantes. La primera donde resolvía temas de elecciones, temas de credencial de elector, temas de anular la votación recibida en una o varias casillas después de la jornada electoral. También el TRIFE tenía atribuciones para anular una elección, pero en su primera parte el TRIFE, perdón, tenía el gran problema que sus sentencias eran revisadas todavía por los colegios electorales de las cámaras. Es decir, resolvía sus sentencias el Tribunal Federal Electoral en algunos casos y en segunda instancia las podía revisar el Poder Legislativo. La podía revisar el Senado de la República estas sentencias, tratándose de elecciones de senadurías y tratándose de elecciones de diputaciones y de la Presidencia de la República, pues las sentencias del tribunal las podía revisar la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, imagínense un tribunal donde sus sentencias pueden ser revisadas por un órgano político. Pero bueno, les digo, se tenía que empezar paso por paso. Y lo primero que se hizo es, bueno, ya creamos el tribunal, ya tienen diferentes medios de impugnación que tiene que resolver. Por primera vez también en México se hablaba de un tribunal jurisdiccional solamente especializado en la materia electoral. Entonces, en 1990 llamó muchísimo la atención que en México se creara un tribunal federal electoral solamente especializado para la materia electoral. Este modelo lo siguieron algunos países de Latinoamérica y este modelo no lo tenemos en Canadá, no existe, no lo tenemos en Estados Unidos, no lo tenemos en toda Europa.
Ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en Canadá podemos hablar de un tribunal electoral. Solamente un tribunal especializado para la materia electoral. Bueno, aquí en 1990 se decidió crear un tribunal jurisdiccional, porque de 1986 a 90 tuvimos un tribunal administrativo en materia electoral. Pero en 1990 se decidió tener un tribunal ya de carácter jurisdiccional en materia electoral, pero eso fue lo que, insisto, lo que más llamó la atención, que era solamente especializado para la materia electoral. Y muchos señalaban, bueno, no, este tribunal no va a durar, va a ser un tribunal que posteriormente va a ingresar a la jurisdicción de todos los tribunales, va a ingresar a la jurisdicción de un tribunal que lo puede revisar otro tribunal, como puede ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y va a ser un tribunal que no solamente se va a dedicar a lo electoral. Muchos decían, no es posible tener un tribunal solamente para lo electoral y solamente un tribunal, y que no lo revisara ninguna otra autoridad a este tribunal. Y ahí estaba el debate, fíjense, ya se estaba debatiendo este tema en 1990 cuando se creó este tribunal. Y se decía solamente en lo electoral. Y se decía, ¿y sus sentencias quién las va a revisar? Un órgano político. Y bueno, en 1993, a los 3 años que estaba en funciones este Tribunal Federal Electoral, se decidió también en una reforma constitucional, pues que sus sentencias ya no podían ser revisadas por los órganos políticos. Entonces, en 1993, por primera vez en México, teníamos un tribunal, el cual era solamente para la materia electoral, a nivel nacional, y era un tribunal que sus sentencias eran definitivas e inatacables. Entonces, también llamó muchísimo la atención en el mundo, en 1993, como en México teníamos un tribunal electoral con sentencias definitivas e inatacables. Eso no le sonaba en Europa, porque en Europa los tribunales constitucionales de cada una de las naciones europeas, sus sentencias no son definitivas e inatacables. Pueden ser revisadas por tribunales internacionales como el Tribunal de Justicia Europeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, las sentencias de los tribunales constitucionales en Europa pueden ser revisadas. Entonces, en México, hace 30 años, casi 30 años, tener un tribunal con sentencias definitivas e inatacables en materia electoral durante los procesos electorales, pues llamaba mucho la atención. Luego se habló mucho del tema internacional. Bueno, ¿a poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revisar las sentencias de este tribunal? Bueno, acuérdense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues sí tiene competencia aquí en el Estado mexicano, pero cuando llegan asuntos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el tema electoral ya terminó. Ese es el problema que hay a nivel internacional, ¿no? Que bueno, resuelve el Tribunal Electoral, sus sentencias son definitivas e inatacables, algunas cuestiones llegan después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que resolvió el tribunal en el proceso electoral ya quedó resuelto, ya quedó definitivo e inatacable. Simplemente piensen en el tema de candidaturas independientes, cuando Jorge Castañeda fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive ganó el caso. Bueno, ya no pudo ser candidato independiente en el proceso electoral que lo solicitó. Ese proceso electoral ya había terminado, ya estaba resuelto. Entonces, las sentencias que emitió el Tribunal Electoral relacionado con el tema de Castañeda fueron definitivas e inatacables. Si después la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recomendó al Estado mexicano crear las candidaturas independientes, eso, bueno, ya es otra historia, pero las sentencias del tribunal son definitivas e inatacables durante los procesos electorales. Entonces, esto nació en 1993 y de veras que en el mundo decían, bueno, en México, ¿cómo tiene un tribunal ahí que nadie más lo revisa? 93. Y ahorita vamos a ver cómo estamos en el 2022 para que vean cómo ese tribunal todavía tiene muchísimas más atribuciones, pero sin embargo sus sentencias siguen siendo definitivas e inatacables. Vamos a ver rápidamente cómo están los sistemas jurídicos en el mundo, rápidamente,
y cómo está el diseño del INE y del Tribunal Electoral en México, donde los podemos situar y cuáles son las grandes diferencias del sistema europeo o las grandes diferencias con el sistema anglosajón, para ver después en realidad cómo si tienen máximas atribuciones estos dos órganos, tanto el INE como el Tribunal Electoral. Y obviamente teniendo tantas atribuciones estos dos órganos, pues impactan obviamente en las elecciones de las entidades federativas y también impactan de una forma muy importante en lo que deciden los institutos estatales electorales y en lo que deciden los tribunales electorales en las entidades federativas. Lo que hace el INE y lo que hace el tribunal tiene un impacto directo en las elecciones, tanto federales como en las elecciones en las entidades federativas. Y bueno, finalmente también vamos a tener que revisar, pues, no sé, ustedes me van a tener que decir, pues, qué opinan en una próxima reforma electoral. ¿Qué le podemos modificar a este sistema electoral? ¿Qué le podemos modificar al INE? ¿Qué le podemos modificar al Tribunal Electoral? ¿Qué podemos hacer o modificar a nivel local con los tribunales electorales locales, con los institutos estatales electorales? ¿Qué podemos hacer con esas instituciones? ¿Cómo las podemos fortalecer? Recuerden que también tenemos por ahí reformas que hablan de que ya no deben de existir ni los institutos ni los tribunales electorales. Yo no estoy de acuerdo y nunca he estado de acuerdo con esa posición. Al contrario, desde mi punto de vista, deben de fortalecerse ambas instituciones. En la reforma de 2014 no se fortalecieron las instituciones locales. Entonces viene una reforma de 2000, de este, no sé, será 2022, 2023. Si se concluye esa reforma, habrá que ver de qué forma se pueden fortalecer a ambas instituciones. Es más, a mí no me gusta ni siquiera el nombre de los soples. Nunca me ha gustado ese nombre de los soples. No sé de dónde salió que les pusieran OPLES a los institutos estatales electorales, pero bueno, ahora se llaman OPLES, y entonces hay que revisar desde ahí los puntos. Pero siempre tendremos que revisar, pues, como yo les digo, ¿no? ¿Estamos bien, mal o regular en México? ¿Cómo vamos a saber si estamos bien, mal o regular en México? ¿Está bien el diseño o no está bien el diseño? Para saberlo, pues tenemos que revisar qué pasa en otros países en el mundo, sobre todo en países con las democracias más avanzadas. Ahí cómo está el diseño, es efectivo el diseño o no, y qué nos sirve de esos diseños europeos o del diseño anglosajón, qué nos sirve para incorporarlo en México. Claro, la historia de México es muy distinta a la historia de otros países europeos, las culturas son muy distintas, entonces no les podemos traer un diseño europeo a México, no les podemos traer un diseño anglosajón en México, pero hay determinados elementos de esos diseños que sí nos pueden servir para revisar, pues, cómo están otras autoridades, si tienen las atribuciones suficientes, si hay que darles más atribuciones, sobre todo hablando de los temas de las autoridades electorales en las entidades federativas. Pero bueno, vamos a ver rápidamente los sistemas, los diferentes sistemas jurídicos relacionados después con la materia electoral en el mundo. Lo vamos a ver rápidamente, pero hay que saber exactamente, ¿no?, cómo están los diseños en otros países. Como les digo, pues para saber qué diseño aplicamos en México. ¿Qué nos sirve de Europa en México? ¿Y qué nos sirve de Estados Unidos, de Canadá, de Australia? Un sistema anglosajón muy importante. ¿Qué nos sirve en México? Bueno, primero, Europa. En Europa, acuérdense, hay una Unión Europea. Los países están ahí asociados, son miembros de la Unión Europea. Entonces, en Europa actualmente tienen un doble diseño: el derecho nacional y el derecho supranacional. Tienen autoridades nacionales todos los países que integran la Unión Europea, pero también tienen autoridades internacionales. En cada país europeo que integra la Unión Europea, tienen obviamente su propia constitución, tienen su poder legislativo, su poder ejecutivo y su poder judicial o diversas autoridades. En cada país europeo tienen su máximo tribunal.
Como en España tienen el Tribunal Constitucional Español, en Francia tienen el Consejo Constitucional francés, en Italia tienen la Corte Constitucional italiana, en Alemania tienen el Tribunal Constitucional Federal alemán, y así nos vamos país por país. En todos los países tienen un máximo tribunal que se le llama Tribunal Constitucional. Nada más que en Europa, como les decía, ese Tribunal Constitucional emite sentencias de última instancia. Sin embargo, esas sentencias pueden ser revisadas en otro nuevo sistema que tiene en Europa, el sistema supranacional. En Europa entonces tienen un derecho europeo, además del derecho alemán, del derecho español, del derecho francés, etcétera, tienen un derecho europeo. Es decir, tienen un diseño supranacional, va más allá de los países, y este derecho europeo aplica para todas las naciones que pertenecen a la Unión Europea. Entonces, pues si tienen un derecho europeo, pues tienen obviamente un Parlamento Europeo que va a emitir las normas. Ese Parlamento Europeo que tienen, pues está integrado por representantes de todos los países de la Unión Europea y va a crear legislación europea, el Parlamento Europeo. Esa legislación europea aplica para todas las naciones. Y entonces, bueno, las autoridades nacionales tienen que regirse también por la legislación europea. Y si yo no estoy de acuerdo con una resolución de mi tribunal nacional, el que sea, me voy a la jurisdicción supranacional y me puedo ir a los tribunales internacionales y puedo revisar la legislación europea. Inclusive en estos momentos se habla ya en el Parlamento Europeo. Fíjese, se está revisando en estos momentos en el Parlamento Europeo si crean de plano ya una constitución europea. Ya se está pensando eso. Y una constitución europea donde hable también de derechos fundamentales y principios democráticos. Actualmente solamente se tiene una Carta de Derechos Fundamentales y Principios Democráticos. Entonces también en el régimen europeo hay principios democráticos que deben de cumplir todas las naciones. Y estos principios democráticos, los tribunales constitucionales tienen la función de protegerlos y de revisar que en todas las elecciones en Europa se cumplan con estos principios democráticos. También tienen la famosa Comisión de Venecia. Este es un órgano, ¿no?, del Consejo Europeo, pues que revisa temas electorales de todos los países, en el cual el Estado mexicano es invitado, ¿no?, a las convenciones o a las sesiones de la Comisión de Venecia. En la Comisión de Venecia se tratan temas electorales. Si bien es cierto, no son obligatorios esos temas que se tratan en la Convención de Venecia para el Estado mexicano, es invitado el Estado mexicano para ver qué temas electorales se revisan en Europa. Y entonces, pues muchas veces esos temas electorales que se revisan en Europa, el Tribunal Electoral mexicano se los trae a México. Porque luego nos dicen, pues lo que se diga en Europa no aplica para México. Lo que diga la legislación europea, lo que digan los principios democráticos, lo que digan los tribunales europeos no aplica en México, pues no, o no es obligatorio. Pero si revisamos algún tema electoral en Europa, algún criterio importante, pues si se lo trae a México ese criterio, el Tribunal Electoral, y resuelve un asunto aplicando ese criterio que se aplica también por los tribunales europeos, pues ya es obligatorio en México. Así de fácil. Lo traemos a México, se emite una sentencia aplicando ese criterio, y entonces esa sentencia es un precedente del Tribunal Electoral, y entonces ese precedente aplica para todas las autoridades electorales, para el INE, para los tribunales electorales de los estados y para los institutos estatales electorales. Por eso es tan importante revisar este diseño europeo, porque, por ejemplo, yo que he estado en ponencia en muchas ocasiones con magistrados o magistrados, pues a la hora que hay que resolver un asunto importante, muchas veces el magistrado o la magistrada me dice, ¿sabes qué?
revisa los criterios en Europa, revisa qué dice el Tribunal de Justicia Europeo sobre este tema, o revisa qué dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Europea de Derechos Humanos sobre estos temas. Y pues ahí salen muchos criterios que luego el Tribunal Electoral también los aplica para resolver casos en México. Pero ojo, entonces aquí lo fundamental es que en Europa tenemos dos jurisdicciones, la nacional, insisto, y la europea. En Europa también se tiene, en esta Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es la que interpreta y aplica, obviamente, la legislación europea. Quien interpreta lo que dice la ley europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y obviamente este Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues emite jurisprudencia. Esta jurisprudencia, estas interpretaciones que emite este tribunal son obligatorias para, estos precedentes son obligatorios para todos los países de la Unión Europea. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que estos criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son obligatorios para todos los tribunales constitucionales en Europa. Entonces, si yo soy un tribunal constitucional nacional, pues estoy obligado a aplicar la jurisprudencia que emite el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay una doble instancia, insisto, la nacional y la supranacional. Nada más que si nos enfocamos a la materia electoral, pues los tribunales constitucionales de cada una de las naciones europeas o de los estados europeos, los tribunales constitucionales de estos estados europeos, pues revisan también el tema electoral. Insisto, por eso llama mucho la atención en México que aquí en México no. En México la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no revisa los temas electorales, como sí sucede en Europa, como sí sucede en Canadá, como sí sucede en Estados Unidos y como sucede en algunos países de Latinoamérica, en otros no, pero sobre todo en toda Europa, en las democracias más avanzadas, en Estados Unidos, en Canadá, no hay un tribunal para lo político. No hay un tribunal para lo electoral. Los tribunales constitucionales también revisan en última instancia los temas político-electorales. Bueno, así estamos en Europa. Acuérdense que también en Europa, como ya lo señalamos, pues tenemos la Corte Europea de Derechos Humanos. Aquí también llegan muchos temas de muchas naciones de la Unión Europea relacionadas con los derechos humanos. Y acuérdense que dentro de los derechos humanos se encuentran los derechos políticos. Entonces, esta Corte Europea de Derechos Humanos también resuelve muchos asuntos relacionados con asuntos político-electorales de diversas naciones, donde por algún motivo puede haber o puede presentarse violaciones a los derechos políticos de las personas, ¿no?, de ese país. Por lo tanto, la Corte Europea de Derechos Humanos también resuelve asuntos político-electorales y por lo tanto muchas veces acá desde México, desde el Tribunal Electoral, pues revisamos los criterios que emite esta Corte Europea de Derechos Humanos, obviamente criterios relacionados con la materia político-electoral, sobre todo temas, por ejemplo, de libertad de expresión, del derecho a la información, de transparencia, del derecho que tienen los periodistas en un proceso electoral, en fin, todos estos temas también los revisa la Corte Europea, ¿no?, de Derechos Humanos. Entonces siempre acá en el Tribunal Electoral Mexicano pues estamos muy atentos de los criterios que poco a poco va emitiendo esta Corte Europea de Derechos Humanos, que como les digo, si no son obligatorios efectivamente, como no son obligatorios, no por eso no se van a revisar. Se tienen que revisar esos temas que emiten los tribunales internacionales en el país, en diferentes países, no solamente los tribunales europeos, también acá en el Tribunal Electoral, pues revisamos temas de otros tribunales en Asia, de otros tribunales en África. El chiste es pues, revisar qué están diciendo los tribunales más importantes en el mundo, ¿no? Luego nos vamos acá a América, la Suprema Corte de los Estados Unidos de América. Aquí fíjense cómo el diseño es distinto.
Allá, acuérdense, hay dos instancias, la nacional y la supranacional. Hay el derecho nacional y el derecho europeo. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos tienen su legislación, obviamente, su constitución, su legislación, y tienen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se rige de una forma muy práctica en precedentes. La jurisprudencia es un solo precedente. No necesitamos 3 sentencias en el mismo sentido, no necesitamos 5 sentencias en el mismo sentido, etc. Con que emita una sentencia esta Corte de los Estados Unidos de América, ya es un precedente obligatorio para todo el país. Una sola crea precedente y es obligatorio. Entonces, en los 50 estados de Estados Unidos se tienen que revisar los precedentes de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América y se tienen que aplicar. Son obligatorios para las 50 entidades federativas que se encuentran en Estados Unidos. Esta Corte de Estados Unidos, pues les llegan miles de asuntos, pero solamente puede resolver aproximadamente 100 al año. No le daría tiempo de llegar todo, de resolver todos los asuntos. Entonces, esta Suprema Corte de Estados Unidos selecciona los asuntos más importantes, que por lo general son 80, 90, 100 al año, y emite criterios sobre esos asuntos más importantes. Resuelve esos asuntos más importantes, crea el precedente, y ese precedente aplica absolutamente en todo el país. Pero ojo, para la Corte de los Estados Unidos de América, los tratados internacionales no son obligatorios y lo que digan los tribunales internacionales tampoco es obligatorio. No le gusta a Estados Unidos someterse a una jurisdicción internacional. De hecho, no se somete, no aplica tratados internacionales, no revisa muchas veces lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal de Estados Unidos dice: con mi legislación, con mi constitución es suficiente para proteger los derechos humanos de todas las personas de nuestro país, ¿no? De todos los que viven en nuestro país, nosotros vamos a proteger los derechos humanos y no tenemos que revisar lo que dicen los tribunales internacionales. No hay una doble instancia. Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América no las revisa ninguna otra autoridad. Entonces vean cómo es completamente distinto el diseño. Inclusive Inglaterra, acuérdense, ya se salió de la Unión Europea y los tribunales más importantes en Inglaterra, que también es un sistema anglosajón, tampoco son revisados por nadie las sentencias. Son con base en precedentes. En Inglaterra, pues ni siquiera necesitan una constitución, simplemente revisan los precedentes que van emitiendo estos máximos tribunales, ¿no? Entonces, vean, es completamente distinto el diseño americano al diseño europeo, porque en el diseño americano lo que diga la Suprema Corte será siempre la última palabra. Nada que me voy a una instancia internacional, nada que me someto a diverso tratado internacional. La Corte de Estados Unidos es muy celosa en que ella sea la última autoridad, que sus decisiones no sean revisadas por ningún otro tribunal. A diferencia, insisto, de lo que sucede en Europa, que ahí se está la doble instancia y todos los países europeos, los estados europeos, están de acuerdo con esta doble instancia. Y los tribunales constitucionales europeos están de acuerdo con una jurisdicción superior a la de su nación. Estados Unidos y Canadá no, y ellos dicen lo que diga el tribunal de última instancia será la última palabra, ¿no? Y entonces llegamos a México. Y entonces cuando llegamos a México, teniendo estos antecedentes anglosajones y estos antecedentes de Europa, pues hay que revisar cómo está el diseño en México. ¿Qué tenemos en México? ¿Cuáles son nuestros máximos órganos? ¿Cómo los enfocamos a la materia electoral? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué más queremos que suceda en México? Sobre todo, insisto, revisando pues lo que sucede en otros países en el mundo, ¿no? Y entonces lo primero que hay que ver en México es, a ver, ¿qué nos dice nuestra Constitución? Ya aquí nos vamos a enfocar directamente a la materia político-electoral.
Entonces, primero tenemos que revisar los principios constitucionales que están en nuestro país. ¿Qué nos dice la Constitución y qué reformas hemos tenido al respecto? Primero, el artículo 39 de la Constitución. Es un artículo fundamental porque es el artículo que habla de la soberanía nacional. Y entre otras cosas dice este artículo, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Desde mi punto de vista, el pueblo ya es un concepto pues ya añejo, ¿no? Ya hay que superarlo. A mí me gustaría que la Constitución dijera la soberanía nacional reside esencial y originalmente en las ciudadanas y en los ciudadanos. Pero bueno, seguimos manejando en el pueblo, porque en el pueblo nos podemos confundir y quizá pensamos que el pueblo es toda la sociedad, incluyendo los menores de edad, pero no. La soberanía no reside en los menores de edad. La soberanía reside solamente en las ciudadanas y los ciudadanos que ya cumplieron 18 años y por lo tanto pueden participar en las elecciones. ¿Qué quiere decir soberanía? Porque también es un concepto que siempre ha estado a debate, sobre todo, imagínense, piensen en la soberanía de los estados europeos que se someten a un régimen supranacional. ¿Cómo queda la soberanía en Alemania? ¿Cómo queda la soberanía en España, en Francia? Que toda su legislación se somete a una legislación europea, todas sus decisiones se someten a una legislación y a unas autoridades europeas. Por eso les digo, el tema de soberanía se tiene que revisar muy bien. Pero bueno, soberanía, ¿qué quiere decir? Que las decisiones de un estado, de una nación, las toma pues la propia ciudadanía. En México, ¿quién es la ciudadanía? Las mexicanas y los mexicanos. Entonces, las decisiones que queremos para nuestro país las tenemos que tomar nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos. Pero hay un gran problema. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuántos somos en la lista nominal? Actualmente, en este momento, más de 93 millones. Entonces, le vamos a preguntar a los 93 millones qué decisiones vamos a tomar. Nunca vamos a terminar. ¿Dónde vamos a reunir a estos 93 millones para que tomen esas decisiones? No hay lugar donde los podamos reunir. Por lo tanto, pues el propio diseño en México y en todas las naciones del mundo nos dice, ¿sabes qué? Pues como no podemos tomar todas las decisiones nosotros, porque para tomar cada decisión tendríamos que realizar una elección o un procedimiento o un plebiscito, o un referéndum, imagínense, para tomar cada una de las decisiones de nuestro país y que votemos todos, pues es imposible. Las decisiones de nuestro país se toman todos los días. No podemos hacer convocatorias y convocatorias y convocatorias, nunca terminaría. Por lo tanto, el diseño mexicano, como les digo, y en otras naciones del mundo, dice, bueno, vamos a tener que elegir a los que nos van a representar. Entonces nosotros tenemos representantes y esos representantes que tenemos nosotros son los que toman las decisiones de nuestro país. Todas las decisiones las toman los que nos representan a la ciudadanía, a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿Quiénes son los que nos representan? Pues fíjense, hay 6 ámbitos de competencia. Somos representados por 6 autoridades distintas. ¿Quién nos representa? El presidente o la presidenta de México. ¿Quién más nos representa? Las senadoras y los senadores. ¿Quién más nos representa? Las diputadas y los diputados. Y en segunda instancia, a nivel local, ¿quién nos representa? El gobernador, la gobernadora, los ayuntamientos, en su caso, y los congresos locales. Hay quienes dicen que el presidente y el gobernador o las gobernadoras no nos representan, porque los que nos representan son solamente los legisladores. Pero, ojo, el presidente y una gobernadora o un gobernador también toma decisiones por nosotros. Por lo tanto, pues si yo soy gobernador, voy a tomar decisiones en mi estado que van a afectar a toda la ciudadanía. Por lo tanto, en las decisiones también están el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo
local. Entonces, bueno, también nosotros le pasamos parte de soberanía a los ejecutivos, tanto federal como local. Pero sobre todo, los que nos van a representar sí son las legisladoras y los legisladores en los distintos ámbitos de competencia. Entonces, la soberanía reside en nosotros, pero como nosotros no podemos tomar todas las decisiones, vamos a tener que nombrar o vamos a tener que elegir a los que nos van a representar para que ejerzan esa soberanía nacional. Y entonces, pues si vamos a tener que elegir a los que nos van a representar, pues nace aquí el sistema electoral. Nace el sistema de elecciones. ¿Cómo los vamos a elegir? Pues vía elecciones. Y es donde pues nace este sistema electoral, este diseño electoral en México, que se revisa y se revisa, se cuestiona y se cuestiona, y siempre buscamos ver pues cuál es el mejor diseño electoral, cuál es la mejor forma de elegir a los que nos van a representar para ejercer esa soberanía nacional. Y seguimos en el debate y seguiremos en el debate, y no es una cuestión del Estado mexicano, es una cuestión de todos los países en el mundo. ¿Cuál es la mejor forma de elegir a los que nos van a representar? Y luego acuérdense, también entra este tema de la participación ciudadana en otro tipo de temas, no solamente para elegir a los que nos van a representar. Ya se está hablando de plebiscito, ya se está hablando de referéndum, acabamos de tener una revocación de mandato. Son otras formas de participación ciudadana también muy importantes que tienen que ver directamente con el diseño electoral. ¿Quién organizó la revocación de mandato? Pues el INE, una autoridad que se encarga de organizar las elecciones. También es una autoridad, obviamente, que se encarga de estos procedimientos de participación ciudadana, como fue este tema de la revocación de mandato. Aquí nos dice Jesús Alonso, buenos días Jesús, nos dice Jesús Alonso García, en función del comentario respecto a que el tribunal revisa criterios de tribunales o cortes internacionales, se considera que existe realmente una independencia plena, efectiva y material sustantiva en la resolución de litigios y en la emisión de sentencias que emite el órgano jurisdiccional. Bueno, fíjense, aquí lo vamos a ver después, pero se los voy diciendo rápidamente. No solamente en México, sino en cualquier otro país. ¿Cómo sabemos si un tribunal resuelve bien o resuelve mal? Y fíjense, ese es un problema que tenemos en muchos estados en el mundo, que por lo general nos vamos a lo que dicen los medios de comunicación. Que este medio de comunicación ya dijo, el tribunal resolvió así y así, el tribunal resolvió mal, el tribunal resolvió bien, el tribunal resolvió regular. Pero los expertos en el mundo saben medir la calidad democrática de un país. Entre otras cosas, ¿cómo se mide la calidad democrática dentro de un país? Entre otros temas, uno fundamental es, fíjense, si hay protección a los derechos humanos. Y obviamente, ya lo vamos a ver, dentro de los derechos humanos están los derechos políticos. Entonces, la calidad democrática de un país se revisa si hay protección de los derechos humanos de todas las personas en ese país. Y si hay protección, en este caso, de los derechos políticos de todas las personas en ese país. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver sobre los derechos políticos de las ciudadanas y de los ciudadanos, no otros derechos, solamente los políticos. No me quiero meter al civil, al penal, ya se sabe, ¿no? A otro tipo de derechos, no, sino solamente a los políticos. Entonces, ¿hay protección de los derechos políticos de las personas en nuestro país o no? Pues, ¿cómo vamos a saber? Primero, si existe, fíjense lo que les digo, la autoridad que proteja derechos políticos. Y lo primero que me van a decir ustedes, no, pues, ¿cómo no va a existir la autoridad? Imagínense un país que no tenga una autoridad que proteja derechos políticos. No, pues estaríamos como con Hitler en Alemania, no sé qué. Pues, ¿saben qué?
Antes del IFE y del TRIFE, no había una autoridad en México que protegiera derechos políticos. Si no, díganme, por ejemplo, vámonos así rápido. Elecciones de 1982, ¿no? Elección presidencial 1982. ¿Quién protegía sus derechos políticos? Si no los dejaban votar en la casilla en 1982, ¿ante qué tribunal acudían? Si no los dejaban ser candidatos en 1982, ¿ante qué tribunal acudían? Si se les vulneraba la libertad de expresión durante las precampañas o campañas, ¿a qué tribunal acudían? Si se gastaba más dinero en una campaña de 1982 para atrás, ¿a qué tribunal acudían? No había tribunal, porque si ustedes acudían al Poder Judicial Ordinario, llegaba el asunto hasta la Suprema Corte de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación les contestaba: aquí no resolvemos asuntos político-electorales. Y ya se sabe en esa historia, ¿no? Tradicionalmente, el Poder Judicial Federal no resuelve asuntos político-electorales. No es competencia del Poder Judicial ordinario. No es competencia de un juzgado de distrito, no es competencia de un magistrado de circuito, no es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿quién resolvía nuestros derechos político-electorales? Pues no había una autoridad jurisdiccional, así como lo escuchan. Estamos hablando de un poco más de 30 años donde no había una autoridad. Entonces, obviamente, como dice aquí el compañero, la calidad democrática de nuestro país era muy baja y no había protección. Ni siquiera, como dice el compañero, podemos revisar si está bien realizada esta protección o no. Simple y sencillamente no había protección de derechos políticos. Por eso les decía, fue tan importante cuando nació en 1990 el Tribunal Federal Electoral y cuando nació el Instituto Federal Electoral. Ahora, 2022, bueno, el Tribunal Electoral resuelve bien, resuelve mal, resuelve regular. ¿En qué forma? Solamente, como nos dicen, insisto, los especialistas en calidad democrática, pues hay que revisar sus sentencias. Pero se ha ido trabajando poco a poco desde 1990, porque lo primero que se dice para una calidad democrática es: ¿existe la autoridad? Pues no la tenía. 2022, ¿existe la autoridad? Sí está ahí, ¿no? INE, Tribunal Electoral. Después, ¿puedo yo acudir a la autoridad? Esos temas también, a ver si nos da tiempo de revisarlos. Pero ¿puedo acudir a la autoridad o no? Es muy importante. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia en materia electoral tiene una sola atribución, que es resolver las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral. Yo puedo ir a la Corte y decirle a la Corte: oye, este código electoral es inconstitucional. Un artículo 2 o todo el código. Si tengo razón, la Corte me va a decir: tienes razón, se declara la invalidez de este artículo, o de este, o de todo el código. Si tengo razón. Si no tengo razón, se confirma lo que dice la ley. Si tengo razón, la Suprema Corte, el Pleno de la Corte, declara la invalidez de esa norma y esa norma ya no es vigente, no aplica. Así la haya aprobado el Congreso de la Unión, la haya aprobado la Cámara de Diputadas o Diputados, la haya aprobado un Congreso estatal. Si la Corte dice es inválida, la norma es inválida y no tiene vigencia, ¿eh? Pero fíjense cuál es el problema. A la Suprema Corte no podemos ir las ciudadanas y los ciudadanos vía acción de inconstitucionalidad. A la Corte solo pueden ir diferentes autoridades, 2/3 del Senado de la República, 2/3 de las diputadas y diputados federales, ¿no? Y también por ahí pueden ir los partidos políticos a impugnar normas por inconstitucionales o inconvencionales ante la Corte. Pero no podemos ir la ciudadana. Bueno, entonces ese tema hay que verlo con la calidad democrática de nuestro país. Se está revisando si a la Corte podrá ir un grupo de ciudadanas y ciudadanas también para presentar una acción de inconstitucionalidad. Claro, ¿qué nos dice el diseño? Es que si puede ir un ciudadano, pues a lo mejor nos llegan 3 millones de ciudadanos y entonces ¿a qué hora resuelve la Corte 3 millones de acciones de inconstitucionalidad? Bueno, a lo mejor debe ser un grupo importante de personas que se pongan de acuerdo y presenten la acción de inconstitucionalidad. Es decir, se necesitaría una serie de firmas, un número de firmas muy importantes
para que un grupo de ciudadanas y ciudadanas presenten la acción de inconstitucionalidad. Pero habrá que revisar ese tema. Pero entonces está el Tribunal Electoral. ¿Podemos acudir al Tribunal Electoral si se nos vulnera un derecho político? Sí podemos acudir. Dos, ¿en qué momento? En cualquier momento del proceso electoral. Si yo soy ciudadana o ciudadano, me vulneran un derecho político o estimo que en la ley hay una norma contraria a la Constitución, ¿puedo ir al tribunal? Sí puedo ir al tribunal. Le puedo decir al tribunal, oye tribunal, esta ley es contraria a la Constitución y me está afectando. Sí puedo. Si tengo razón, ¿qué va a hacer el tribunal electoral? El tribunal electoral va a declarar la inaplicación de esa norma a mí, al caso concreto. Hasta ahorita ahí estamos. Yo le puedo decir, oye, es que aquí me piden 10 años de residencia. Para mí eso es inconstitucional. Bueno, pues voy al tribunal electoral y el tribunal electoral puede decir, tienes razón, es inconstitucional, no aplican los 10 años de residencia. O no tienes razón, es conforme a la Constitución y sí aplican los 10 años de residencia. ¿Qué es aquí lo importante? Que sí puedo ir al tribunal. Entonces, la calidad democrática de un país es que exista la autoridad. Dos, que exista esta figura muy importante de la tutela judicial efectiva de la que nos habla el 17 de la Constitución y diversos tratados internacionales. ¿Hay tutela judicial efectiva en materia de derechos políticos? Sí. ¿Puedo acudir a los tribunales en las entidades federativas o puedo acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pero falta otra parte para la calidad democrática muy importante. Bueno, ya existe la autoridad. Dos, ya acudí a la autoridad y viene lo más importante. ¿Esa autoridad sí protege mi derecho político o no lo protege? Entonces ahí es donde, como decía el compañero, se tienen que revisar las sentencias del tribunal para saber si hay protección de los derechos políticos de las personas o si no hay protección de los derechos políticos de las personas para ver a qué nivel está la calidad democrática en nuestro país. Y entonces, revisando las sentencias del tribunal, pues nada más les pongo un ejemplo, ya veremos otros durante la decisión de hoy y mañana, pero les pongo un ejemplo. En 1900, digo no, en el 2000, por ahí del 2003, luego del 2009, luego el 2012, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, han venido las mujeres al tribunal a decirles queremos participar como candidatas. Y poco a poco el tribunal ha quitado barreras, ha quitado candados para que las mujeres participen de una forma de equidad en la participación política como candidatas. Primero se hablaba en la ley de 70-30, luego se hablaba en la ley de 40-60, ahora se habla ya no en la ley, sino en la Constitución de 50-50. El tribunal ha revisado que en todos los procesos electorales la participación de las mujeres como candidatas sea en equidad de género, ya se llegó a la paridad de género, ya se le obliga a todos los partidos a registrar un 50% de mujeres en todas y cada una de las elecciones. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que en este momento en la Cámara de Diputadas y Diputados tenemos 50% de mujeres diputadas. De los 500 curulis, 250 son de mujeres. ¿Qué más llegó? Las suplentes son mujeres. Si se va una propietaria por lo que ustedes quieran, entra una mujer suplente. Los hombres, los 250 que están en la Cámara de Diputados, pueden tener suplente hombre o suplente mujer, pero las mujeres no pueden tener suplente hombre. Todas las mujeres tienen que tener suplente mujer. Entonces estamos dentro de los 3 países en el mundo. Solamente hay 3 países en el mundo, 4 o 5, no tengo la cifra exacta, pero no pasa de 5 países en el mundo donde su parlamento o su congreso tiene 50% de legisladores. Solo 5 en el mundo, aquí ya está. Y esto es por diversas sentencias que ha emitido este tribunal electoral. Nos vamos al Senado de la República. Si yo les digo en el Senado de la República, ¿cuántas legisladoras hay?
cuántas senadoras tenemos en este momento en el Senado de la República? Pues los que ya saben, ya saben. Las que no, o los que no saben, les digo, son la mitad exactamente de senadores. De 128 escaños en el Senado de la República, tenemos 64 senadoras, 64 senadores. Busquen también en el mundo en donde la mitad son senadoras o la mitad son parlamentarias. Y estamos hablando de 5 o 6 países en el mundo donde en su parlamento la mitad son mujeres. ¿Y qué pasó? Pues las mujeres fueron al tribunal y le dijeron, queremos participar en las elecciones, queremos que nos registren nuestros partidos políticos, queremos ganar las elecciones, queremos que se cumpla con el criterio de paridad de género, de equidad de género. Pues todo esto fue en casos que llegaron al tribunal para un grupo en situación vulnerable como era el de las mujeres en la participación política. Ya está ahí. Y como esos casos que les pongo, como este ejemplo, hay muchísimos ejemplos, personas con discapacidad, personas que están dentro de la cárcel, personas de la diversidad sexual, adultos mayores, todos han llegado al tribunal a decirle, defiende mis derechos políticos de participación política. No solamente de ir a votar el día de las elecciones. También, tribunal, quiero que defiendas mi derecho político de ser candidata o candidato aunque tenga una discapacidad, aunque esté en la cárcel, ¿no? Aunque sea adulto mayor, aunque sea una persona de la diversidad sexual, aunque sea, etcétera, etcétera. Entonces, la protección de los derechos políticos que le da el tribunal a las ciudadanas y los ciudadanos, pues es ejemplar en el mundo y muchas sentencias del Tribunal Electoral se revisan en el mundo, así como nosotros revisamos otras sentencias de otros tribunales, también las sentencias del Tribunal Mexicano se revisan en el mundo y muchas sentencias del Tribunal Mexicano pues han sido premiadas en otras partes del mundo, ¿no? Y entonces nos dicen los especialistas, pues es que solamente en las sentencias que emiten los tribunales más importantes de un estado se va a revisar este tema de la calidad democrática. ¿Hay protección de los derechos o no hay protección de los derechos de las personas? Entonces tenemos que acudir a los tribunales, exigirle a los tribunales que protejan nuestros derechos, pero la decisión final se va a saber ahí. A ver, yo fui a un tribunal, le solicité que me protegiera este derecho político, ¿lo protegió o no lo protegió? Ese es clave, ¿no? Insisto, si hay protección de derechos políticos, lo vamos a ver en las sentencias. Y si no hay protección de derechos políticos, también lo vamos a ver en las sentencias, pero es todo un diseño. No solamente que lo diga o no lo diga un tribunal. Por ejemplo, si el tribunal electoral no tiene atribuciones de un tribunal constitucional, pues entonces el tribunal electoral no puede decir esta norma es inconstitucional y no se aplica. Primero tiene que ser un tribunal constitucional que puede interpretar la Constitución y después el tribunal puede decir pues esta norma es inconstitucional y no aplica. Pero si no tiene atribuciones de un tribunal constitucional, pues no puede decir esta norma es inconstitucional y no aplica. ¿Y quién le da las atribuciones? Pues el Poder Legislativo, el Congreso de la Unión, los congresos en las entidades federativas. Porque para que el Tribunal Electoral tenga atribuciones de un tribunal constitucional, lo tiene que decir la Constitución. Y para que lo diga la Constitución, se tiene que reformar. ¿Y quién reforma la Constitución? Pues el Senado de la República, la Cámara de Diputados y Diputados con sus mayorías y la mayoría de los congresos estatales. Entonces, muchas veces no es que quiero o no quiero como tribunal, sino qué atribuciones tengo. ¿Y están bien mis atribuciones o no están bien mis atribuciones? ¿Y quién va a modificar mis atribuciones? Pues los que me representan. Ojo, los que yo elegí como ciudadana o ciudadano, que son las senadoras, los senadores, las diputadas y los diputados y diputadas de los congresos locales. ¿Por qué están ahí esas personas si son diputadas o diputados? Porque nosotros los elegimos. Por eso también tenemos que revisar muy bien cuando emitamos nuestro voto por quién estamos votando. Porque puede ser que el grupo de diputadas y diputadas digan, pues ya no quiero tribunal electoral, y si ya no quiero tribunal electoral, pues hago una reforma constitucional y desaparece el tribunal electoral.
¿Y quiénes desaparecieron al Tribunal Electoral? Pues por los que voté en una elección. ¿O quiénes le dieron más atribuciones al Tribunal Electoral? Pues por los que voté en una elección. Lo mismo sucede con el INE, como es el tema de hoy y mañana. Atribuciones del INE, facultades de asunción, facultades de atracción y facultades de delegación. ¿Quién se las dio esas facultades al INE? La Constitución. ¿Quién reformó la Constitución para darle esas facultades al INE? Diputadas, diputados, senadoras, senadores y congresos estatales. ¿Quiénes eligieron a estos representantes? Nosotros. Entonces, ojo, todo es una cadena en el diseño electoral. Si hay un diputado, ese diputado está ahí porque nosotros votamos en su mayoría por esa persona. Y esa persona va a ser un grupo, va a estar en un grupo que puede reformar la Constitución, que puede reformar la ley y que puede cambiar el diseño electoral, que puede darle más atribuciones a una autoridad o menos atribuciones o como está. Por eso es tan importante, les digo, la soberanía, como nos dice el 39 de la Constitución, reside en nosotros. Nosotros vamos a decidir. Porque muchas veces decimos, ah, mira lo que hicieron los senadores. Pero la pregunta es, ¿quién seleccionó a esos senadores? Nosotros. ¿Lo hicieron bien, lo hicieron mal? Pues no sabemos. Algunos dirán, lo hicieron bien, algunos dirán, lo hicieron mal, pero ¿quién los eligió? Nosotros. Y ahora acuérdense también, ya está la figura de la reelección. ¿Para qué nace esta figura de la reelección? Bueno, si no me parece lo que está haciendo un legislador o una legisladora, pues ahí está la reelección. No voto nuevamente por él. Si sí me parece lo que está haciendo una legisladora o un legislador, pues voto nuevamente. Ahí está la oportunidad, ahí está la figura de la reelección. Oye, me parece muy bien lo que está haciendo el presidente municipal en mi municipio, pues voto para que se reelija. No me gusta lo que está haciendo, pues entonces no voto. Ese es el sistema democrático. Y eso quiere decir que la soberanía reside en nosotros. Nosotros vamos a decidir, fíjense lo importante, quién reforma la Constitución, quiénes van a ser las personas que tienen atribuciones y facultades para reformar la Constitución. Nosotros los vamos a elegir. En tres elecciones, las elecciones de senadurías de la República, las elecciones de diputaciones federales y las elecciones de diputaciones locales. Cuando votemos por esas tres elecciones, estamos votando por las personas que van a reformar nuestra Constitución. Eso es soberanía nacional. Los que decidimos quiénes nos van a representar somos nosotros. Y ya no quiero meterme a más debate, pero a ver si yo les pregunto, bueno, ya está la soberanía ahí en el 39, nosotros decidimos por quién vamos a votar, quiénes nos van a representar, pero ahí viene el problema desde 1990. ¿Quiénes votamos? 50% de los de la lista nominal. La lista nominal, cada proceso electoral es más grande, es más grande, es más grande, es más grande. 50 en la lista nominal, millones, 60 millones, 70 millones, 80 millones, 90 millones. Ahorita estamos en 93 millones en la lista nominal y sigue votando solamente el 50%. Aquí la pregunta es, ¿y el otro 50% por qué desde 1990 que nace el IFE no sale a votar? ¿Qué está sucediendo en el diseño electoral mexicano? ¿Por qué el otro 50 no sale a votar? Porque ¿saben qué sucede además? Sí tiene la credencial en su cartera, en su bolsa, en su casa, en su oficina, donde ustedes quieran. La credencial sí la tiene, porque las estadísticas del INE nos dicen sí recogieron su credencial. Ahí la tienen lista. ¿Por qué no salen a votar? Hay que revisar esos temas. Por ejemplo, ahorita que en el Senado de la República se está revisando el tema del voto electrónico, hay diversos especialistas en el mundo que dicen, a la hora que en México se implemente el voto por Internet, va a subir del 50% al 90% la votación. Porque las nuevas generaciones, si les dicen puedes votar desde tu celular, van a votar. Pero si les dices tienes que acudir a la casilla, como está tradicionalmente en nuestra elección, pues ya pasaron 30 años y sigue saliendo a votar a la casilla
el 50%, pero el otro 50% no sale a votar a la casilla. Y viene otro proceso electoral y no salen a votar, y viene otro y no salen. Algunos estados han superado el 50%, algunos han llegado casi al 70%, como son Yucatán y la Ciudad de México. Se han tenido elecciones casi con un 70% de los que están en la lista nominal. Pero hay otras entidades federativas que han arrojado datos del 20% de los de la lista nominal, 25%. Una vez yo fui a un municipio en el norte donde les pregunté, ¿cómo les fue aquí en la elección? No, pues no le vamos a decir, no, pues díganme, no, es que nos da pena decirlo, no, ya díganme, ¿cómo les fue la elección? ¿Y saben qué me dijeron? No, pues en esta elección solamente votó el 18% de la lista nominal. El 82% de la lista nominal en ese municipio no salió a votar. Solo salió a votar el 18%. Y el que ganó, ganó con el 7%. O sea que ese presidente municipal tenía la representación del 7% de la ciudadanía, no de toda la población, porque también hay menores de edad. Pero de los que estaban en la lista nominal, ese presidente municipal que ganó solamente representaba al 7%, pero ganó. Entonces, ¿qué pasó en ese municipio? ¿Por qué solamente salió el 18% y el 82% no salió? Si el INE está haciendo bien su trabajo porque le dio la credencial a todos, instaló todas las casillas que tenía que instalar y estaban listas las boletas de todo ese 82% que no salió a votar. ¿Qué pasó ahí en ese asunto? Aquí nos dice César Rodríguez. ¿Qué tal, César? Buenos días. Hay muchas personas que tienen su credencial porque en casi todos los trámites se exige ese medio de impugnación. No que exactamente, César. En muchos casos, pues es que aquí la credencial es nuestra identidad. Ojo, ese es otro problema que hay que revisarle al Estado mexicano. Nuestra única forma de identificarnos es la credencial para votar con fotografía. Porque muy pocos tienen pasaporte, muy pocos tienen otro medio oficial para identificarnos. Luego llegamos con la licencia y nos dicen, esta no sirve. Ustedes lo saben muy bien. Entonces, para identificarnos, pues el acta de nacimiento no tiene fotografía, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra única identificación? Nuestro único documento, no solo para votar, sino como dice César, nuestro único documento de identidad, la credencial para votar. Por eso todos van al INE y todos van por su credencial, y si nos cambiamos de domicilio, el INE nos va a dar otra, y si se nos pierde el INE nos va a dar otra, y si se las roban el INE nos va a dar otra. Siempre nos va a dar credenciales el INE, pero la pregunta es, ¿y entonces por qué viene la elección y solamente salimos a votar la mitad? Sí, adelante, Andrés. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros, buenos días. Profesor, bueno, pues aquí también nada más hacer ahí una anotación justo en este tema que menciona de la credencial para votar, justo se llama credencial para votar, no se llama identificación. Exacto. Y en diferentes entrevistas, ya lo expresó el doctor Goldenberg, Lorenzo Córdoba, ellos mencionan que si el INE no tuviera que generar estas credenciales, como usted lo menciona, si perdemos una, nos la dan 3, 4 veces. Ahora hay que tener un dato ahí en el INE, aparece cuántas veces te han repuesto tu INE, hay un número por ahí que dice. Exactamente. Y ellos dicen que si el Instituto Nacional Electoral no tuviera la carga económica de generar esta credencial, pues sí, pues eso les implica cerca de no recuerdo si un 50-60% de lo que el INE pide para pues sus funciones naturales del año. Entonces me parece bastante dinero, como usted lo mencionó, me parece que debemos ser conscientes pues de nuestro INE, usted lo mencionó, ellos disponen todas las casillas, las boletas, y pues es nuestra obligación ahí de salir a votar. Era mi comentario, profesor. Gracias. Sí, muchas gracias, Andrés, por tu participación. Y efectivamente hay que revisar, ojo. Luego en México estamos muy acostumbrados de decir, no, pues es que la autoridad fue así, la autoridad fue asado, pero ojo, pues es un tema cultural. Yo digo que este es un tema cultural. No, nadie tiene la culpa, todos somos mexicanas y mexicanos, nadie tiene la culpa, entonces tenemos que revisar por qué el tema cultural nos tiene en este tema del 50%, porque ya pasaron del 1990 que nació el IFE a 2022, ya pasaron 31 años, y vean las últimas elecciones, pues votó el 50%.
que bueno, estábamos en pandemia, a lo mejor hay algún tipo de justificación. No votamos menos, pero tampoco votamos más. Seguimos con estos promedios del 50% y muchos se preguntan, bueno, ¿y dónde quedó el otro 50%? ¿No? Sí, adelante, Cintia. Buenos días. ¿Estás por ahí, Cintia? ¿Querías participar? Bueno, si no, Hola, buenos días. Cintia por ahí. Perdón, Cintia por perdón. ahí. Hacia adelante, ya te Hola, hacia buenos días. adelante, ya te escuchamos, Cintia. Sí, mi cámara está media chueca. Sí, justamente, maestro, el asunto tiene que ver con la cultura cívica, con la formación. Me parece que no nada más es cuestión de los dispositivos o de los medios, que desde luego ayudan, pero no ayudan de manera representativa, en mi opinión. Es decir, las instituciones electorales han dotado de un conjunto de instrumentos, una credencial cada vez más robustecida, determinadas casillas para votar, mucha información y sin embargo sigue sin subir la participación ciudadana. Lo vimos ahora en la consulta popular, la del año pasado, en la revocación del mandato de este año, que son figuras novedosas, pero que aún así hay algo en el ambiente que impide que efectivamente se concreten estos ejercicios. Entonces, pues yo celebro mucho todas las actividades que en términos de fomento han realizado las instituciones electorales, pero hay algo por ahí que debemos analizar con mayor detenimiento para poder atacar el problema. No puede ser que con un padrón electoral tan grande y con una lista nominal igualmente amplia, la participación se mantenga exactamente igual que cuando íbamos a votar con una credencial de cartoncito. Entonces, bueno, pues ya lo dijo usted, para mí coincido totalmente, es un asunto cultural. Gracias. Exactamente, Cintia, muchas Exactamente, gracias por Cintia. tu participación. Adelante, Roberto, buenos días. Sí, buenos días. Pues coincido con eso, que es una cuestión cultural también, ¿no? Una cuestión cívica de formación de una ciudadanía para pues no solamente tener la credencial de elector, ¿no? Pues con todas estas medidas de seguridad que tiene la credencial de elector, por eso se hace un documento infalsificable y por eso lo piden en cualquier trámite. Sí, es esta cuestión que hemos tenido acerca de la desconfianza de lo que hemos vivido sobre fraudes electorales que se hacían o prácticas antidemocráticas, pues ha dado origen de que existan estas medidas de seguridad. Pero también hay que preguntarnos también por qué la gente no va a votar, ¿no? O a lo mejor también las opciones políticas no le interesan. Recuerden que a veces se postulan candidatos que no tienen ese arraigo con la ciudadanía. O algunos temas como en este pasado ejercicio de la revocación del mandato, que hubo un gran bombardeo sobre que la gente no fuera a participar, que el famoso la abstención positiva o no votar de manera positiva, ¿no? Entonces hay que preguntarnos también estas cuestiones, no solamente de que existe una partida por parte de la ciudadanía, sino también de las opciones políticas que existen cuando hay procesos electorales o en estos ejercicios de democracia representativa. Exactamente, Democracia directa. Roberto. Sí, muchas gracias por tu participación. Miren, quiero decirles una cosa aquí muy importante. Fuera del tema de revocación de mandato, porque esa fue otra elección, bueno, esa fue una decisión ya muy particular, con elementos muy particulares, pero fuera de ese tema de la revocación de mandato, si nos vamos a las elecciones tradicionales de diputaciones, senadurías, la presidencia de la República, muchas veces se dice, es que, pues, ¿por qué voy a votar si siempre sucede lo mismo? No, no hay cambio en nuestro diseño, no hay cambio. Voto por un partido y pasa lo mismo, voto por otro partido y pasa lo mismo, voto por otro partido y pasa lo mismo. Pero fíjense cuál es el problema aquí que tenemos. En México los partidos políticos, bueno, y en muchos países del mundo los partidos políticos tienen lo que se llama el voto duro de su militancia y sus simpatizantes. Entonces, los que salen a votar en una elección son los militantes y los simpatizantes de los partidos políticos. Y fíjense,
Un partido político cuando hace su estrategia política dice, bueno, pues yo en esta elección municipal, para ganar la elección, necesito 20% de los votos, ¿no? De los que están. Imagínense que digamos, necesito ni siquiera 20, 15% de los que están en la lista nominal. Entonces dice el partido, pues con mis simpatizantes, con mis militantes, me alcanza para tener ese 15% y ya gané la elección. Entonces un partido político puede decir, no, a mí no me interesa que salga la ciudadanía, porque yo con mi voto duro gano. Y entonces no sale la ciudadanía y gana ese partido político. Entonces, ojo, ¿quién decidió la elección? La militancia y los simpatizantes y no la ciudadanía en general. Y entonces luego nosotros como ciudadanía en general pensamos, ¿para qué salimos a votar si siempre gana el mismo? Pues es que siempre gana el mismo porque no salimos a votar. Yo nada más imagínense un partido político que diga, pues mis cálculos, mis números son estos, porque el partido político está pensando que va a salir a votar el 50%. Pero imagínense que en una elección de repente le salga al partido político no el 50%, vote el 90%, ya todos los números del partido político. No funciona. Y a lo mejor gana la elección, ahora sí la sociedad, no los votos duros de los partidos políticos. Claro, los partidos políticos es su chamba, tener voto duro, tener militancia, tener simpatizantes, pero insisto, los que debemos de decidir la elección somos la sociedad en general. El problema es que luego la sociedad en general no sale a votar. Y ahora nos vamos a la revocación de mandato. Piensen si en la revocación de mandato, en vez de tener el 17% de la lista nominal que salieron a votar, hubiera salido el 90% de la lista nominal a votar. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Pero es un tema cultural, es un tema de la sociedad. No podemos decir, es que siempre pasa lo mismo. Bueno, siempre pasa lo mismo porque la sociedad en general no sale a votar. Los que salen a votar son los votos duros de los partidos, son los simpatizantes de los partidos, son los militantes de los partidos y por ahí algún grupo de la sociedad, pero no la sociedad mayoritaria, porque si tenemos un rango del 50%, pues quiere decir que el otro 50% pues es la sociedad general, porque los partidos sí salieron a votar con su gente. Entonces, ese otro 50% es de la sociedad directa. Nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, los que no salimos a votar, y lo triste es, como ustedes están diciéndolo muy bien, que la credencial sí la tenemos ahí lista, la casilla sí está, y nuestras boletas ahí están esperándonos, y ahí se van a quedar, porque no fuimos por ella. Sí, adelante Andrés, y luego Erika, que iba a hacer un comentario Erika, pero a ver si nos los dices sobre este tema del voto obligatorio, ¿qué opinas, no Erika? Sí, adelante Andrés. Ya nada más para abonar al comentario del compañero Roberto Ramírez, me pareció interesante lo que menciona. En la universidad estudiábamos una parte en donde había una chica, presentó una tesis, la verdad, muy interesante de la mano del tema que plantea Roberto, y decía, imagínense que en una sociedad la mayoría de las personas sí fueran a votar, pero anularan su voto. Significa que ellos no están de acuerdo con los candidatos que han presentado los partidos políticos, lo cual obligaría a que se vuelva a hacer una elección, pero con diferentes candidatos. Entonces, anular el voto, pues ella nos decía, pues también es votar y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con ninguna de las personas, pues que me propones. Sin embargo, como lo han mencionado también otros compañeros, pues es algo cultural, o sea, tendríamos que tener bastante educación cívica en esa parte de decir, ok, ninguno me agrada, yo de todos modos voy a bajar o ir a la casilla donde me toca y voy a anular mi voto y estoy diciendo que no estoy de acuerdo. Bueno, pues era nada más para sumar al comentario del compañero Roberto. Exactamente, Andrés, y fíjate, para abonar a lo que tú dices, ya han llegado casos aquí al tribunal donde el que gana la elección es el candidato no registrado. Acuérdense que la boleta por ahí trae un recuadro que dice candidato no registrado, pues ya han llegado casos al tribunal donde el que ganó es el no registrado. Aquí, ahí que nos está diciendo la ciudadanía, pues no quería votar por ningún partido, no quería votar por ningún independiente, yo quería votar por pero no lo registró ningún partido y gana la elección, ¿eh? Entonces hay que revisar esos temas porque sí mandan muchos mensajes muy importantes, ¿no? Adelante, Erika, gracias Andrés por tu participación. Erika, adelante. Pues es algo parecido al sentido que decía Andrés. Realmente si la ciudadanía no vota, pues al final del día
gana quien dice el partido. Cuando la ciudadanía vota y no está de acuerdo con los candidatos que emiten los partidos políticos, también pues son decisiones que realmente fueran un poco más sinceras, ¿no? Porque ahí el candidato depende del partido político. Entonces, pues también suele ser como cuestiones internas políticas y pues mafias al final del día. Y por otro lado, bueno, yo no entendería por qué si se está planteando un tema de voto electrónico, podríamos empezar con este tipo de participaciones, estos ejercicios de participación como lo fue la revocación de mandato, empezar con un voto electrónico para ver cómo funciona, qué podría suceder. Creo que podría ser también pues más económico y podríamos ver qué alcance o qué repercusiones tiene en cuanto a si salen o no votan, ¿no? Eso es cuanto. Sí, gracias, Erika. Exactamente, yo estoy con tu idea. A mí me encantaría que en el 2024 ya pudiéramos tener este voto electrónico. Ojalá llegara para ver las diferencias y los beneficios, pero bueno, nos queda un año para el voto electrónico, porque no se pueden hacer reformas 3 meses antes de que inicie el proceso electoral. Y el proceso electoral, fíjense ya cómo se va el tiempo de rápido, el proceso electoral para la presidencia de la República empieza el año que entra en septiembre. Entonces, 3 meses antes no puede haber una reforma importante, entonces agosto no, julio no, junio no, tendremos que tener una reforma importante en el mes de mayo del año que entra, o sea, más o menos en un año. Yo no sé si dé tiempo de incorporar e implementar el voto electrónico, pero sería muy importante para nuestro país. Hay quienes dicen, es que no hay internet en todo el país. Bueno, hay que ser un tipo híbrido ahí, urnas electrónicas en algunas partes, voto por internet en otras, para que llegue a las zonas rurales, a las zonas donde no hay internet, pues lleguen las urnas electrónicas. Pero sí sería muy interesante ver sobre todo esto que les decía, que hay estudios que dicen que si ya se puede votar vía internet o voto electrónico, llegaría mucho más gente a las casillas o votarían desde sus celulares mucho más personas. Entonces sí es muy importante este tema, ¿no? Del voto electrónico, a ver si se alcanza a implementar. En Brasil ya tienen muchos años con el voto electrónico, es un país muy grande, con zonas geográficas muy complejas, y sin embargo ya tienen muchos años con el voto electrónico, y acá en México como que no nos decidimos, tenemos todavía algo de desconfianza sobre el voto electrónico. Aquí, como dice Andrés, desde 1996 está en Brasil, imagínense, y aquí estamos en 2022 todavía pensando si podemos confiar en un voto electrónico o no, pero como yo digo, la tecnología siempre avanza, no se puede detener, y en materia Además, electoral, obligaría un poco igual al Estado a generar este tipo de servicios en cuanto al Internet, a que llegara a todas partes y tenerlo más. exactamente, Erika, porque acuérdense que también nos dicen los tratados internacionales obligatorios para México. Hay muchas personas que no se dan cuenta de esto, pero el Internet es un derecho humano, y el Internet, al ser un derecho humano, tiene que tenerlo todas las personas, acceso al Internet. Entonces, como muy bien lo dice Erika, esto provocaría automáticamente pues una cobertura más importante de Internet en todo el país, y entonces no solamente avanzamos en elecciones electrónicas, sino también avanzamos en la cobertura de Internet, pues para todas las mexicanas o los mexicanos, porque lo dicen los tratados internacionales, es un derecho humano que tienen que tener todas las personas, y no es posible que en México existan muchas partes, no crean que una o dos, muchas partes donde todavía no hay cobertura de Internet, y entonces pues tenemos estos problemas, ¿no? También del voto electrónico. Sí, adelante, Cintia. Sí, en ese sentido, profesor, valdría la pena, perdón, Sí, adelante, ya, Cintia. perdón, Sí, adelante, cierro. Cintia. No está Sí, gracias. Valdría la pena entonces hacer los estudios pertinentes sobre cuál fue el resultado de estos 2 años de pandemia en el ámbito educativo, porque casi todas las clases fueron dadas a través de Internet, inclusive algunos o una gran mayoría, yo quisiera pensar, en dispositivos móviles, teléfonos celulares. Entonces, bueno, no es lo mismo, pero pues eso sí nos podría dar una idea de qué tanta penetración se ha generado a partir de estos años de pandemia para generar condiciones del voto electrónico. Sería todo, gracias. Exactamente, Cintia, también hay que revisar ese tema porque, pues sí, aquí se fomentó muchísimo el tema de Internet, y no fue si queríamos o no, fue obligatorio por la pandemia, y pues vean cómo estamos ahorita,
estamos en una clase en línea y creo que estas clases en línea pues ya llegaron para quedarse, habrá un híbrido, habrá clases presenciales, pero muchas veces las clases en línea pues también están aportando mucho, por eso el Estado mexicano pues tiene que resolver todos estos temas de Internet para que cualquier persona que quiera, por ejemplo, inscribirse aquí a un curso de la Escuela Judicial Electoral, pues lo pueda hacer y no tenga que decir, oye, ¿sabes qué? Es que en mi comunidad no hay Internet y yo quería entrar a un diplomado, pues no pude entrar porque en mi comunidad no hay Internet. Ahí debe trabajar el Estado, pero no se les olvide, siempre pensamos el presidente, siempre pensamos la gobernadora, el gobernador. No hay que pensar también en nuestros representantes. Los primeros que deben de fomentar este tema es el legislador y la legisladora. Tiene que estar en la ley. Eso es importantísimo porque acuérdense, el presidente va a terminar su mandato, la gobernadora va a terminar su mandato, pero las instituciones son las que se quedan. ¿Y cuál es la base de las instituciones? La legislación. Pues es muy importante que nuestras legisladoras y legisladores pues vayan reformando para tener una legislación más eficiente y sí le busquen desde el nivel ley y luego nivel ejecutivo, pues sí busquen cómo pues ya tenemos que tener internet todas las ciudadanas, todos los ciudadanos de nuestro país para incorporarnos a estos temas de educación, a los temas del voto electrónico, a diversos temas muy importantes que el internet nos va a generar y que va también, obviamente, cuesta caro el internet, pero también se ahorran muchísimos costos vía internet. Imagínense que este curso tuviera que ser presencial, ya cuánto gastamos todos, nada más en llegar a ese lugar. ¿Y cuánto gastamos todos? Nada más en regresarnos a donde estábamos. Entonces sí es caro el internet, pero finalmente sale más barato que cualquier otro tipo de temas. El voto electrónico, ¿cuánto nos vamos a ahorrar en el voto electrónico sin tener que imprimir boletas, una y otra boleta? ¿Cuánto cuesta? Y luego ahí se quedan las boletas, ni siquiera las utilizamos. Todo eso va a generar, pues, obviamente, ahorrar dinero. Por eso sí hay que revisar muy bien estos temas de legislador para pues, promover todos estos temas de el internet y ojalá se quede. Acuérdense también, se los digo ahí rápidamente, pues el Tribunal Electoral vía la pandemia tuvo que emitir dos acuerdos muy importantes por parte de la Sala Superior, donde actualmente ya podemos hablar que todos los medios de impugnación que se presenten ante el Tribunal Electoral pueden ser en línea, desde que se presenta la demanda hasta que se les notifica la sentencia. Todo se puede realizar ya en este Tribunal Electoral en línea, también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, están todos los medios de impugnación ya presenciales, o si uno quiere en línea, pues les dan ahí su clave, su contraseña, y pueden promover cualquier juicio en línea y tener una resolución en línea. Entonces, si estamos hablando ya de estos temas, pues como dice muy bien Erika y Cintia y Andrés y Roberto, pues tenemos que tener la cobertura nacional. Además que es un derecho humano, no podemos salir ahora con que esta ciudadana o este ciudadano, esta niña, este niño, pues no tienen internet en su comunidad. Pero tenemos que empezar con la legislación y luego con los programas, las políticas de gobierno para incorporar esto que, insisto, yo les digo, es un derecho humano y si llega a cualquier tribunal mexicano, se va a tener que proteger el derecho humano de esa persona de acceso al Internet y se le va a tener que obligar al Estado mexicano que le dé acceso gratuito a esa persona de Internet. Sí, Cintia, adelante. No, mi mano se quedó. No, mi mano se quedó arriba. Disculpe. Muy bien, muy bien. Bueno, continuamos con el tema que de todos modos les digo, pues me van a tener que aguantar mañana, no crean que hoy, mañana otra vez, ¿no? Entonces ahí vamos avanzando un poco. Bueno, ahora, ¿cuáles son las autoridades? Bueno, quería decirles aquí, todavía no terminamos. El 40 nos dice que somos una república representativa. Esto ya lo platicamos. Vamos a elegir a quienes nos van a representar. ¿Cómo los vamos a elegir? Pues en diversas elecciones que ya platicamos. Son 6, ¿no? Para presidencia, diputaciones, senadurías, diputaciones locales, ayuntamientos y gubernaturas. Luego nos dice también el 40, somos una república federal. Esto quiere decir que tenemos 2 ámbitos de competencia, como ya quedó muy claro, el federal para elecciones federales y el local para elecciones locales. Y luego nos dice somos una república democrática. Democracia en materia electoral quiere decir que todos tenemos que tener los mismos derechos políticos y que debe existir, como ya vimos, la autoridad que nos proteja esos derechos políticos y que esa autoridad sea eficiente.
¿Cómo vamos a saber si las autoridades que protegen derechos políticos son eficientes? Pues leyendo sus sentencias o acudiendo nosotros, en algún caso, directamente a esa autoridad. Si no me da mi credencial el INE, voy al tribunal y el tribunal le obliga al INE a que me den mi credencial, pues hay una protección de un derecho político. Y si luego el INE me dice, no, es que sabes que falta una semana para la jornada electoral, ya no me da tiempo de imprimir una credencial, ¿qué hace el tribunal? Imagínense que ustedes, es un caso mínimo que les estoy platicando, pero imagínense que ustedes una semana antes de la elección, les roben su credencial. Ay, no, en México robar, ¿cómo creen que me van a robar la cartera o la bolsa en México? Es imposible. Bueno, imagínense que les roben la credencial una semana antes. Entonces van ahí donde les dieron la credencial, al INE, al Consejo Distrital, al distrito donde les dieron la credencial, ahí a las oficinas, y oye, dame otra. No, pues ¿cómo crees? Ya no da tiempo. Entonces ustedes les van a decir al INE, bueno, entonces dame el formato de JDC. ¿Qué es el formato de JDC? Es una demanda. Ese formato JDC quiere decir juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. Ese formato de JDC, ustedes van a poner 4 cosas: su nombre, su domicilio, luego en un apartado que está por ahí van a poner robo de credencial y su firma. Esa demanda que llenaron en el IFE donde les dieron su credencial, el INE la va a mandar al Tribunal Electoral. Cuando llegue al Tribunal Electoral la demanda, el Tribunal Electoral va a revisar si está su firma y su nombre. Si está su firma y su nombre, la va a admitir el tribunal y le va a preguntar al INE, oye, ¿era vigente la credencial que le robaron? Sí. Entonces el tribunal le va a decir, oye, pues expídele una nueva credencial, porque el derecho a votar es un derecho que está en la Constitución, es un derecho político que yo como tribunal electoral tengo que proteger. Y entonces nos va a contestar el INE, oye, pero es falta una semana, ya no me da tiempo de imprimirla. Entonces va a decir el tribunal, entonces te aviso, INE, que esta persona va a llegar con una copia de la sentencia. ¿Qué dice la sentencia? Esta persona puede votar el día de la elección aunque no tenga credencial, porque ya confirmé con el INE que tenía su credencial vigente en tal domicilio y tenía derecho a votar en tal casilla. Entonces, esa sentencia que emite el tribunal la va a mandar al domicilio que puso esa persona. Si puso su casa como domicilio, la sentencia le va a llegar a su casa. Esa persona ni siquiera tuvo que ir al tribunal, le van a notificar la sentencia en su casa. Antes la notificaban actuarios del tribunal. Llegan tantos casos que ya no nos alcanzan los actuarios, entonces se va por estafeta, DHL, lo que ustedes quieran. Va a llegar a uno de estafeta, ahí va a llegar la moto a su casa, les va a tocar la puerta y les va a decir, aquí está este documento. ¿Qué es ese documento? La sentencia del tribunal, los puntos resolutivos. Con esa sentencia del tribunal, ustedes van a ir el día de la elección y van a votar y le van a entregar esa copia de la sentencia al presidente de la casilla. El INE ya le avisó al presidente de la casilla que en esa casilla iba a llegar 1, 2 o 3 personas a votar sin credencial, pero con sentencia del tribunal. Por eso el acta de escrutinio y cómputo tiene un rubro que dice ahí, personas que votaron con sentencia del tribunal electoral. Y entonces esa persona ejerció su derecho a votar sin tener credencial porque es un derecho constitucional. Este es el caso más sencillo, cómo se protege el derecho político de una persona para emitir su voto. Obviamente el tribunal tuvo que resolver esa sentencia en 3 días para que alcanzara a llegar al ciudadano antes del domingo, que es el día de la jornada electoral. Entonces vean todo lo que hace una autoridad con tal de proteger el derecho a votar de un ciudadano que le robaron su credencial. ¿Y qué culpa tiene que le roben su credencial? Ya por eso se le va a vulnerar su derecho político a votar. Pues no. Entonces está todo ese procedimiento que parece complejo, pero ustedes nada más van a poner su nombre, su firma, me robaron la credencial y su dirección. El INE la va a mandar al tribunal, el tribunal la va a resolver ese asunto en una sesión, les va a notificar antes del día de la jornada electoral, la sentencia llega a su casa y van a poder votar el día de la jornada electoral. Vean el procedimiento que se tiene que hacer por parte de las autoridades electorales con la finalidad de que vote una ciudadana, un ciudadano. Ahora, ¿qué dice la ley? Si no solicitas tu credencial en los plazos que marca la ley, ya no la puedes solicitar después. Eso es lo que hace un tribunal constitucional. El tribunal constitucional dice, pues eso dice la ley, que ya vencieron los plazos,
pero más arriba de la ley está la Constitución, y la Constitución dice que todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a votar. Entonces, no porque lo diga la ley, no se va a aplicar la Constitución. La Constitución prevalece sobre la ley, y aquí, como es un caso excepcional, donde al ciudadano le robaron su credencial, no va a aplicar los plazos que marca la ley, lo que va a aplicar es la disposición constitucional. Pero para que haga esa interpretación, el Tribunal Electoral necesita ser un tribunal constitucional que proteja la Constitución sobre cualquier norma secundaria. Y para ser un tribunal constitucional que puede interpretar la Constitución, lo tiene que decir la propia Constitución. Este es un tribunal constitucional. Y para que lo diga la Constitución, pues las legisladoras y los legisladores lo tienen que plasmar en la Constitución. Todo esto que les platico sucedió de 1990 hasta el 2007. Por primera vez en el 2007 se dijo en la Constitución que el Tribunal Electoral era un tribunal constitucional. No crean que desde hace años el Tribunal Electoral es un tribunal constitucional. Es a partir del 2007, donde en el 99 de la Constitución se señala que el tribunal puede interpretar la Constitución sobre cualquier otra norma y puede aplicar la Constitución sobre cualquier otra norma, y ya con la reforma del 2011 también lo dice la Constitución. Además de la Constitución, el tribunal debe de aplicar sobre cualquier otra norma los tratados internacionales. Y entonces, actualmente, en el 2022, el Tribunal Electoral interpreta la Constitución y los tratados internacionales sobre cualquier otra norma. El tribunal puede decir en cualquier momento: aquí no aplica esta ley, aquí no aplica este reglamento, aquí no aplica este lineamiento del INE, aquí no aplican estos tratados internacionales porque son contrarios a la Constitución. Y lo que aplica es la Constitución. O no aplican todas estas normas porque son contrarias a los tratados internacionales, y lo que deben aplicar son los tratados internacionales. Entonces vean, como un tribunal que le revisaban sus sentencias, el poder político, los diputados y las diputadas, o las senadoras y los senadores revisaban sus sentencias, ahora es un tribunal constitucional, que en cualquier momento puede decir: esta norma es inconstitucional, pero en cualquier momento puede decir: esta norma es inconvencional. Y luego es un tribunal que nada más se dedica a la materia electoral, especializado. No revisa otros temas más que el tema electoral. Y también es un tribunal que sus sentencias no las puede revisar nadie. Son definitivas e inatacables. Cuando me resuelve a mí en el tribunal, la sala superior, ya no puedo ir, pues que me voy a la corte, no, ya no te puedes ir a ningún lado. Tiene esas atribuciones, tiene otras muy importantes también que vamos a ver. El Tribunal Electoral es el que declara la validez de la elección de la presidencia de la República, no es el INE. Es el tribunal que dice quién ganó la elección, quién es el candidato ganador, y también dice que la elección es válida de la presidencia. Luego vienen las reformas a estas de revocación de mandato, pues también el tribunal es el que decide cuál es el resultado final de la revocación de mandato, si es vinculante o no es vinculante. Esto tampoco lo decide el INE, lo decide el Tribunal Electoral. Y en los estados hay muchos tribunales electorales en los estados que son los que deciden quién ganó la gobernatura. No es el OPLE, ojo. En muchos estados el Tribunal Electoral es el que decide quién ganó la gobernatura. Ahí sí todavía no estamos en la misma sintonía. Hay OPLES que deciden quién ganó la gobernatura, y hay tribunales electorales en otros estados que deciden. Pero contra esas decisiones nos podemos ir al Tribunal Electoral Federal, de cualquier forma. Si dice el OPLE la gobernatura la ganó este candidato, lo puedo impugnar y puedo llegar el caso hasta el Tribunal Electoral. Si dice el Tribunal Electoral quien ganó la gobernatura es este candidato o esta candidata, esa decisión también puede llegar hasta el Tribunal Electoral Federal, y el Tribunal Electoral Federal será la última autoridad que diga la elección la ganó esta persona y punto. O también puede decir la elección la perdió esta persona, o la elección no cumple con lo que dice la Constitución y se anula la elección. Ya nos vamos al extraordinario. Como ya sucedió en Colima, yo que soy de Colima, pues ni modo, lo tengo que decir, ya van 2 veces en Colima que se ha anulado la elección de la gobernatura. Se anuló en 2003 y se volvió a anular en 2016. Y cuando se anula una elección, hay que nombrar a un candidato, hay que nombrar a una gobernadora o un gobernador interino y convocar a una nueva elección extraordinaria. Eso ya pasó 2 veces en Colima,
ya pasó una vez en Tabasco, pero pues bueno, eso quiere decir entonces que el Tribunal Electoral en cualquier momento, si no se cumplen con disposiciones constitucionales, puede anular una elección. Aquí me pregunta Andrés, los diputados federales, ¿a qué te refieres, Andrés, con diputados federales? Sí, nos estaba comentando, maestro, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien da, pues, estas ganador. En el caso del presidente, ¿también lo hace en el caso de los diputados? Ah, muy buena pregunta, no. En diputados y senadurías, primero es el INE. El INE dice, se declara la validez de la elección y se otorga la constancia de mayoría y validez a este candidato a diputada o diputado, a senador o a senadora. Pero contra esa resolución del INE, nos podemos ir al tribunal. En el caso de la presidencia de la República, así, ahí sí es directamente al tribunal. El INE solamente le manda los resultados previos a la elección presidencial, el cómputo final lo hace la Sala Superior del Tribunal, el dictamen de validez de la elección de la presidencia de la República la hace el tribunal y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez al candidato o la candidata ganadora la hace el tribunal. Por eso, pues ya fue Fox, ya fue Calderón, ya fue Peña Nieto, ya fue López Obrador, fueron a la Sala Superior por su constancia, al tribunal, no fueron al INE. El tribunal es el que los cita y les da su constancia y dice, la elección es válida, el cómputo te favoreció y aquí está tu constancia de que eres ya el nuevo presidente o en algún caso podremos decir la nueva presidenta de la República. Hasta ahorita, pues va 4 elecciones donde han tenido que acudir los, candidatos ganadores a la Sala Superior. Y como dice acá la compañera, los consejos distritales son los que dicen quién ganó la elección de diputados y diputadas, y los consejos locales del INE son quienes dicen quién ganó la elección de las senadurías por mayoría relativa. Y por RP será el Consejo General del INE quien decida quiénes son los que ganaron de acuerdo a las listas de los partidos políticos. Pero de cualquier forma, todas las decisiones del INE, pues, terminan revisándolas el tribunal. Cualquier decisión del INE la podemos impugnar ante el tribunal. Ya mañana vamos a entrar directamente a estos temas de, no sé, ustedes lo vamos a tener que comentar mañana. Ustedes me dicen cómo ven este tema de la asunción, la atracción y la delegación. Sobre todo el tema de asunción, donde el INE puede decir, aquí sustituyo al OPLE y yo voy a organizar la elección. Vamos a ver un caso concreto donde ya se dio esta facultad de asunción, ya tuvimos una elección, por ahí la vamos a revisar mañana, donde fue el INE el que organizó la elección y no fue el OPLE el que debería organizar la elección. Y sobre todo hay que platicar el tema, pues, ¿qué buscamos en una próxima reforma electoral? Yo ya les doy mi punto de vista. Para mí hay que fortalecer a los institutos y a los tribunales electorales estatales, pero hay otra posición completamente distinta que dice hay que fortalecer más al INE y quitarle todavía más atribuciones a estas instituciones locales. Habrá que revisar. Yo estoy del otro lado, yo soy del federalismo, yo digo que hay que apoyar y fortalecer las instituciones de las entidades federativas, pero no todos dicen lo mismo. Ya veremos mañana ese tema. No sé si alguna o alguno de ustedes tuviera alguna otra participación el día de hoy, porque se nos está acabando el tiempo. Pues si no, les agradezco a todas y a todos mucho su participación, su atención el día de hoy. Vimos pocas láminas, mañana vamos a ver más, vamos a ver algunos casos, pero bueno, aquí les dejo, mi correo electrónico es dario.mora@te.gov.mx. Terminemos o no todas las láminas mañana. Si me escriben mañana mi correo electrónico, con todo gusto yo les hago llegar esta presentación completa. Veamos o no veamos todas las láminas, yo con todo gusto les hago llegar la presentación. Escríbanme en mi correo electrónico mañana después de la sesión y yo con todo gusto les contesto enviándoles esta presentación. Y también recuerden, siempre estoy a sus órdenes con toda confianza. Pueden escribirme a mi correo electrónico si necesitan algún documento o algún tema electoral. Yo con todo gusto estoy ahí para hacerles llegar cualquier documento que requieran en materia electoral y que esté aquí en disposición de la Escuela Judicial Electoral, o si tuvieran alguna pregunta sobre la Escuela Judicial Electoral, algún otro diplomado, cualquier cosa, con toda confianza escríbanme en el correo. No les digo que les contesto inmediatamente, pero con todo gusto, en cuanto yo pueda, les contesto sobre cualquier tema electoral. Por lo pronto, les agradezco mucho a todas y a toda su atención. También a Cristian, mi compañero de la EJE, que le dio seguimiento a esta plática del día de hoy. Y como dicen ahí en la tele, nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo canal.
Cuídense mucho. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta Gracias, luego. gracias. Muchas gracias. Gracias, Hasta doctor. luego, muchas gracias, Hasta doctor. mañana, gracias. Gracias por todas sus participaciones muy completas. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Nos vemos mañana. César, David, que tengas buen día.